Sí, Ahí adelante. estamos. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Helio, por esa presentación. Bueno, voy a hablar de la gestión del cambio. En realidad, la gestión del cambio en el factor organizacional tiene dos aristas importantes que tiene que ver con el factor organizacional y el factor humano, como bien dijiste tú, Helio, pero en esta oportunidad voy a hablar solamente del factor organizacional en honor al tiempo que tenemos para poder conversar. Bueno, yo soy Rodrigo Godoy de Chile, CEO de Securiprever. Llevamos ya 11 años desarrollando gestión, tratando de innovar dentro de esta rama para poder cambiar un poco la forma en que se está llevando hoy día la gestión. Y desde ese punto de vista es que vamos a hablar sobre el factor organizacional y la gestión del cambio como un factor organizacional para trabajar antes de hacer gestión o antes de hacer los planes, los programas, los protocolos y los procedimientos dentro de la gestión general. Para poder enfrentar un sistema de gestión, como lo podemos ver ahí en la imagen, siempre, y en rojo está puesto, tenemos que fijarnos en el contexto. Entonces es bien importante trabajar sobre el contexto para poder cambiar percepciones y para poder trabajar sobre el comportamiento de las personas. Muchas veces nos centramos mucho en el comportamiento solamente de las personas y eso genera que olvidemos realmente cómo poder trabajar el contexto. Entonces aquí hay dos etapas que son claves desde nuestro punto de vista a considerar para poder trabajar el contexto. Primero, cuando tenemos que hacer un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, es fundamental diseñarlo para que sea un traje a la medida dentro de lo que las organizaciones necesitan y del sector económico y de la realidad de la empresa. Hoy día claramente con todo lo que ha sucedido nos damos cuenta que muchas veces esta etapa falla porque el empuje al sistema de gestión es solamente tener el soporte documental, poder pasar las auditorías y poder tener o defender el soporte frente a fiscalizaciones, el soporte documental. Pero muchas veces olvidamos que realmente el sistema de gestión requiere de un diseño para que tenga resultados, que al final del ciclo, como dice ahí en este rectángulo que está en color verde, los resultados previstos debieran ser aquellos que se planificaron. Entonces, desde la etapa de diseño, que puedo resumir como levantamiento del diagnóstico, donde yo puedo levantar el contexto de la organización, a qué se dedica, cuántos trabajadores tiene, cuál es la realidad que enfrenta en el mercado en el que se desenvuelve. Puedo levantar las partes interesadas en la etapa de diseño, puedo levantar los procesos productivos en la etapa de diseño, identificar los peligros y evaluar los riesgos, incluso en una etapa cualitativa antes de, en el hacer de la mejora continua, meternos en la etapa cuantitativa. Puedo administrar los riesgos del entorno, del contexto. Y con eso puedo establecer una estrategia. Pero ahí, en la etapa de diseño, es fundamental la segunda parte importante, el segundo paso clave, que es conocer los factores organizacionales que la empresa o el proyecto enfrenta para tener claros los cambios. Dentro de esos factores organizacionales, precisamente está la gestión del cambio. Voy a mencionar rápidamente otros factores organizacionales que son fundamentales de poder considerar como el liderazgo efectivo, o sea, poder tener indicadores de liderazgo y poder cambiar sobre las percepciones es fundamental porque el factor organizacional va de la mano con el factor humano. El factor humano y organizacional van a generar un entendimiento respecto a lo que yo tengo que gestionar en el conocimiento, en el cambio, en el aprendizaje continuo. Precisamente está la gestión del conocimiento, que es brindar a las personas el conocimiento que realmente necesitan para desempeñar en su puesto de trabajo y no muchas veces se repite esto, yo creo que a nivel latinoamericano se capacita porque sí, sin un sentido, o sea, tiene que haber un plan con diferentes cursos y esos cursos hay que desarrollarlos, pero no pensamos realmente si las personas necesitan ese conocimiento, si es específico a los peligros del desempeño que están haciéndole el cargo. Entonces, la gestión del conocimiento es adaptar un poco lo que realmente se necesita aprender y lograr el aprendizaje continuo, tanto organizacional como de los equipos de trabajo. A veces se trata la cultura como algo distinto
a los factores. Cuando hay accidentes, cuando hay eventos, generalmente es como si fueran dos cosas diferentes, factor humano, factor organizacional, cultura. Pero realmente nosotros tenemos que trabajar en la cultura, tenemos que trabajar en los contextos y tenemos que considerar para esto los factores, tanto humanos como aquellos que estamos conversando acá, que son organizacionales. Como por ejemplo la justicia organizacional, que es no solamente castigar, hoy día estamos repitiendo esa fórmula de que cuando un trabajador se equivoca o cuando alguien comete un error, viene el castigo, y cuando un trabajador o una persona hace las cosas bien, no se premia como realmente se castiga. O sea, la balanza está, en este caso, no está alineada. Es importante entonces tener justicia organizacional como un factor antes de planear, antes de hacer la estrategia, o al menos en ese camino. Y lograr organizaciones que estén preparadas y alertas, y eso tiene que ver mucho con la gestión del cambio. Las organizaciones que están alertas frente a los riesgos mayores, que lógicamente vienen de los peligros presentes, están más preparadas. Y con las situaciones que han pasado hoy en día, con lo que estamos viviendo hoy en día, nos podemos dar cuenta que hay muchas organizaciones que no están preparadas, que no estuvieron alerta, porque no gestionaron el cambio, por lo tanto no son flexibles a lo que hoy día sucede. Y es importante también considerar el apoyo mutuo, es decir, las organizaciones cuando tienen departamentos o áreas internas, es como si trabajaran por carriles distintos, con indicadores distintos, cuando realmente la organización es una sola, que podría ir en indicadores integrados. Pero lamentablemente calidad tiene un objetivo, medio ambiente logra por otro lado buscar otras cosas, otros objetivos, y por el medio podemos poner la seguridad y salud del trabajo, que generalmente para la visión de la alta dirección o las gerencias es como que solo nos preocupamos de que los accidentes disminuyan o que el tiempo perdido que traiga un accidente baje. No nos estamos centrando, o las altas direcciones no se están centrando realmente en el cambio que tiene que existir en materia de seguridad y salud del trabajo. Entonces, aquí hay un ejemplo claro de que cuando nosotros estamos en la pérdida, bajo el modelo causal integral que todos podemos conocer y manejar, y que de hecho cuando estamos preparándonos siempre nos muestran el mismo ejemplo, cuando tenemos una pérdida y nos devolvemos hacia atrás, vamos a llegar a la falta de control y vamos a llegar al sistema. Generalmente sistema de gestión, planes, programas, estándares. Si nosotros quisiéramos ponernos en la vereda del frente y entender desde la gestión del cambio, desde los factores humanos, desde los factores organizacionales, la gestión, tendríamos que entonces comprender cuál es el dedo que empuja esa primera ficha que me va a dar la pérdida. No se puede caer sola la ficha, tiene que haber algún elemento que empuje la falta de control sobre las causas básicas, que son los problemas reales, factores personales y del trabajo, y sobre las causas inmediatas, que son los errores, donde generalmente se cierran las investigaciones de los eventos. Dicen, se cometió un error de un trabajador, por ejemplo, cuando hay un accidente, y ese error lo podemos asociar a los planes, a los estándares, y algunas veces se dice, falló la cultura. Pero la cultura que generalmente se centra en estas investigaciones de accidentes es solamente de las personas que están en la primera línea, por decirlo de alguna forma, o en la línea de fuego. Y se olvida de la cultura de los directivos, de las gerencias, de las personas que toman decisiones. Entonces aquí es fundamental la participación, el liderazgo y centrarnos en esos factores organizacionales. Si no comprendemos los factores organizacionales que mencioné en la lámina anterior, entonces hay muchas cosas que se van a quedar fuera para lograr realmente el control. Y cuando uno de esos factores organizacionales, uno de ellos importante que estamos conversando hoy, la gestión del cambio, no está presente y no hay flexibilidad, hay grandes posibilidades entonces de que vaya a caer la primera ficha y posteriormente lleguemos hasta la pérdida. Entonces, desde este punto de vista, es importante también trabajar sobre la participación y liderazgo para lograr cambios. Cuando hay gestión del cambio, lo primero que aparece es la resistencia al cambio. Y cuando la resistencia al cambio es desde la parte directiva y de gerencia, no podemos pedir entonces que las personas que desarrollan muchas veces los trabajos que tienen niveles de riesgo crítico cambien. Cuando no cambian, probablemente pueda venir porque la alta dirección no tiene un compromiso real con su organización. No entrega los tiempos necesarios y los recursos necesarios para poder realmente hacer gestión.
realmente hacer un plan, realmente hacer un programa y estar preparado frente al efecto de incertidumbre o al riesgo en el que se desenvuelve la organización. Y luego, obviamente, centrar en los niveles de riesgo que son operacionales. Es fundamental entender que ese efecto de incertidumbre se puede trabajar desde los factores organizacionales para tener más claro las decisiones que voy a tomar cuando tenga que planificar o planear. Quiero finalizar con esta frase importante, porque la gestión del cambio tiene que ver mucho con el liderazgo y con la participación. Cuando las personas asumen realmente y cuando la balanza, como decía recién, no es solamente castigo, sino que también reconozco, voy a tener, por ejemplo, más reportabilidad preventiva, o sea, las personas van a identificar peligros, y esto tiene que ver también con la tecnología. Hoy día hay mucha tecnología, tengo entendido, Helio va a tratar ese tema. La tecnología es fundamental, el cambio que hoy día tiene que haber hacia la reportabilidad, en tiempo real, quitar papeles y empezar a reportar en tiempo real y rápido es fundamental, pero si no tenemos participación eso no se va a lograr nunca. De hecho, la inteligencia artificial o las tecnologías que hoy día existen necesitan todavía del ser humano para poder tomar decisiones. Entonces, Sidney Dekker dijo algo importante: la diferencia entre una organización segura e insegura no radica en la cantidad de incidentes que tiene, como generalmente nosotros nos centramos, sino que en la forma en que se tratan los incidentes que las personas o la gente informó. Si las personas no informan, si la gente no tiene compromiso, si la gente no le importa la seguridad, es porque no se está trabajando sobre esos factores, que ahí me engancho el factor humano también, y el factor organizacional. Y solamente nos centramos en el soporte documental, en el análisis de la tarea, en el AST, pero realmente no nos fijamos si la persona entiende cómo se hace, cómo se desarrolla, si entiende y tiene compromiso con la cultura organizacional y de seguridad y salud del trabajo. Entonces, el desafío, o más que desafío, realidad, es que ya comencemos a desarrollar nuestros planes considerando los factores organizacionales y, por supuesto, el factor humano y organizacional para que nuestra gestión realmente tenga un sentido diferenciador. Y bueno, para cerrar, ahí están nuestras redes, el correo de contacto personal, si tienen alguna apreciación, alguna duda o necesitan alguna información, ahí estamos 100% disponibles.